Un cordial saludos, colegas. Bienvenidos nuevamente al curso virtual Introducción a la Ecoeficiencia en las Instituciones Públicas. En esta ocasión vamos a ver el módulo quinto respecto a la cultura de ecoeficiencia. Rápidamente vamos a verlo en tres partes. ¿Por qué es necesario cambiar nuestras prácticas tradicionales o rutinarias hacia otra, que son una cultura de ecoeficiencia? Un segundo punto es elaborando nuestro programa de cultura de ecoeficiencia y concluimos con prácticas de cultura de ecoeficiencia en la oficina u hogar. Parte entonces, ¿por qué es necesario cambiar nuestras prácticas tradicionales o comunes y corrientes hacia una cultura de ecoeficiencia? Vamos a verlo en primer momento con esta lámina que representa un cuadro estadístico editado en 2019, o sea, hace no mucho, que se llama Panorama de los Recursos Globales, elaborado por la ONU, las Naciones Unidas. En este gráfico se ve un periodo de tiempo, de décadas, desde el año 70 hasta el 2017 inclusive. Y nos trata de hacer la lectura del consumo de recursos naturales que hay en el mundo, desde esa época, los años 70, hasta la actual, ¿no? De década de 2019 o de los 2010 al 2019. Y esto de consumo es en miles de millones de toneladas. Entonces, rápidamente, en los años 70 estábamos aproximándonos al consumo de 30.000 millones de toneladas de recursos naturales en el mundo, que no es poca cosa. Si nos vamos al año 2000, por ejemplo, unas 3 décadas después, estamos viendo que estamos sobrepasando las 50.000 millones de toneladas en consumo de recursos naturales, y al 2017 la suma se eleva a un poco más de 90.000 millones de toneladas de recursos naturales, lo cual es inconcebible y no es para nada en esta curva exponencial, ¿no?, que sea sostenible en el tiempo. Eso no puede ser, porque si tratamos los países en emergencia o que estamos emergiendo hacia ser países desarrollados alguna vez, ojalá así sea, tratando de imitar los modelos económicos a ultranza, ¿no?, de extracción exagerada de los recursos naturales y su transformación, podemos pues realmente no solo sucumbir, sino que se necesitarían 2 y hasta 3 planetas Tierra y no los tenemos de ninguna manera, ¿no? Entonces no queremos sucumbir, esa es la idea. Vamos por una idea central 1. Entonces existe una sobreexplotación y un consumo excesivo de recursos naturales en el planeta, también en nuestro país, que está poniendo en jaque la vida al no ser sostenibles de ninguna manera. Vamos a verlo esto en nuestro país con un sencillo gráfico donde se indica cuánto el Estado peruano gasta por cada uno de nosotros como servidores públicos en cuanto al consumo de energía eléctrica, agua y papel. Por ejemplo, rápidamente, en agua, cada servidor público gasta un promedio de 28 metros cúbicos de agua. Eso equivale en soles a 139 por servidor. Y en equivalencia en botellas, estaríamos consumiendo 43.384 botellas de un poco más de medio litro, y eso es increíble, ¿no? Es demasiado. ¿Qué pasa con la energía? Estamos consumiendo al año 1.642 kilowatts por servidor por persona. Y eso equivale a 790 soles, y esto es un 21% adicional sobre el consumo de electricidad por cabeza per cápita anual del Perú, sobre la base de la estadística del 2015. El papel, un consumo de 28 kilos por servidor, que equivale a 139 soles, o el equivalente en 11 resmas de papel bond, papel procesado, y un consumo de casi medio árbol por persona al año. Eso es excesivo. Además, recordemos que en el tema del agua, producir una sola hoja bond, que es procesada, se requiere hasta 10 litros de agua. En un país que tenemos desniveles de recursos hídricos, y sobre todo nuestra costa desértica, que ya tiene un déficit hídrico. Y ante la amenaza del cambio climático, en 10 años más, será un poco más complicado el asunto. Entonces tenemos que proyectarnos y ver y tener siempre esta visión ecosistémica también de las cosas. Algunos me podrán preguntar en este cuadro, ya para terminar este cuadro, sobre el agua. ¿Cómo es posible que yo pueda consumir 43.000 botellas al año
de una persona. Me parece esto inverosímil, pero la aclaración de esto es que no se hace el promedio solo del consumo directo de un dispensador de agua que pueda tener mi oficina o cercana a ella, sino por el consumo de agua que hago al lavarme las manos, utilizar el baño, el lavabo, el inodoro, el urinario, y también por los problemas que muchas veces se van juntando por deficiencias, ya sea porque el sistema es antiguo y consume mucha agua o porque tiene fugas de agua, etcétera, ¿no? Entonces ahí sale el promedio y esa cantidad tremenda de consumo de agua y de soles. Bueno, entonces, el 2019 el Estado peruano gastó por el consumo de energía eléctrica 663.384.946 soles y por el consumo de agua 371 millones y medio y un poco más. Qué bárbaro, ¿no? La idea central 2 es la siguiente. El Estado peruano está gastando una cantidad enorme de dinero vinculado al consumo de energía, recursos naturales e insumos para nuestro trabajo, para que sea de calidad y podamos dar servicio a la ciudadanía, y cuya materia prima proviene del ambiente. No hay que olvidarse esta idea central. Todo está proveniendo del ambiente. Nuestras prácticas y el desempeño ambiental y económico de nuestra institución, miren cómo se está dando esto al hacer malas prácticas, por ejemplo, con el tema de la energía, y lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, esta primera gráfica nos está demostrando que en este módulo de trabajo hay un monitor encendido de la computadora y no está el trabajador, no está el servidor. Se ha ido a almorzar, pero lo ha dejado encendido. Qué gasto energético inútil, ¿no? Entonces, eso no debemos incentivar eso, al contrario, ¿no? Además, por ejemplo, cuando tenemos el aire acondicionado con las puertas y o ventanas abiertas, y todos sabemos que un aire acondicionado para que trabaje óptimamente tiene que tener las puertas y ventanas cerradas, no solo para que haya una recirculación de aire adecuada, sino para que el consumo energético sea al revés. Y sin embargo, en muchas oficinas hemos detectado que es al contrario, es decir, dejan puertas y ventanas abiertas. Un sobreconsumo energético indudablemente. Además, la mala práctica de tener que cargar nuestro celular, y no digo por no poderlo hacer, sino porque lo dejamos enchufado a pesar de que ya hemos completado la carga de nuestro celular y ahí lo dejamos conectado todo el día, ignorando que el hecho de estar conectado ahí, aún no en nuestro celular, ya es un consumo parásito de energía. Otro ejemplo es el uso de los microondas, que son tan útiles, ¿no? Nadie los niega, para poder calentar nuestra comida a la hora del refrigerio, por ejemplo, pero hay gran descuido de muchos que dejan la puerta abierta y aunque ustedes no lo crean, ahí ya hay un consumo de energía que va sumando a esta cosa negativa del consumo, sobreconsumo energético, ¿no? Otras malas prácticas son el uso desmedido de fotocopias, no solo con un consumo alto de papel, sino horas de encendida la máquina, y eso también hace que sea un consumo de energía y además muchas veces, sin justificarse, se imprimen materiales de trabajo en exceso o hasta de uso personal, lo cual está prohibido. Es ilegal. Además, otro lindo ejemplo de lo contrario, o sea, de lo malas prácticas ambientales o ecoeficientes que no existen a unas oficinas, es que, por ejemplo, esta oficina muy linda, muy moderna, e incluso tiene iluminación LED, o sea, se hizo un avance en ecoeficiencia al cambiar las luminarias a LED. Pero ¿qué estamos viendo acá? Aunque la foto sea pequeña, pero creo que se entiende y se nota, que tenemos una gran iluminación ahí, pero la gente ya se fue a almorzar y dejó todas las luces encendidas. O si nos fijamos al fondo de la fotografía, vemos un gran ventanal, lo cual es muy interesante porque entonces estaría aprovechando la radiación natural solar y esto debería justamente disminuir nuestro consumo de luz artificial o energía artificial. Pero ¿qué pasa? Que justo ahí también está la luz encendida. No justifica. Y a veces es por error de tener un solo conmutador para un área tan larga o grande como esta oficina. Deberían haber varios, para que justamente donde entra más luz natural, apagar las luces. Además de cuando nos vamos, ya sea al refrigerio o cuando ya nos vamos a casa al término de nuestro horario laboral, no dejar encendidas las luces de ninguna manera. Hay que tener conciencia y hay que ser solidarios en este sentido. Muy bien, y la última cosa que también hemos detectado, aunque hay más, es el uso que ya también está prohibido en el tema de coeficiencia, es el uso de hervidores y cafeteras.
Es claro, muy práctico al parecer, o en todo caso podríamos usar un termo, ¿no? Para colectar el agua y no estar encendido cada rato, porque las resistencias eléctricas es el equipo que más consumo energético nos da en el consumo de energía de cada día. Muy bien, entonces estamos también los retroproyectores, etcétera, que consumen bastante energía y a veces dejamos encendidos los retroproyectores cuando hemos terminado nuestra exposición, lo cual es un grave error porque aparte que le va quitando horas de vida a la lámpara que es cara, estamos sobreconsumiendo. Entonces, si hacemos una sumatoria de todo este sobreconsumo energético innecesario, estamos consumiendo estos 1.642 kilowatts por persona de servidor al año, que no tenemos que mejorar de todas maneras. Tenemos que bajarlo, etcétera. Idea central 3. La huella ambiental y el gasto de nuestra institución en el pago de energía, consumos de recursos naturales e insumos de trabajo están vinculados a las prácticas que realizamos cada uno de nosotros en nuestro centro de trabajo. ¿Hacemos buen uso de los mismos? ¿Estamos haciendo un sobreconsumo de agua, de energía, de papel, de las fotocopias, etcétera? Eso lo tenemos claro de que no puede continuar. Y entonces, ¿para qué es útil la ecoeficiencia? ¿Para qué hacemos ecoeficiencia? Bueno, esta busca mejorar el desempeño ambiental y económico de nuestras instituciones, creando una cultura interna en la que los trabajadores utilizan eficientemente la energía, los recursos naturales y los insumos que la institución les provee para realizar su trabajo en óptimas condiciones, así como que realicen un adecuado manejo de los residuos sólidos que producimos cada día. Es un proceso de mejora continua sin bajar la calidad de nuestro servicio hacia la ciudadanía a la cual nos debemos sin lugar a dudas. ¿Y la ecoeficiencia realmente funciona? Bueno, esto lo veremos también en un gráfico interesante. Por ejemplo, acá dice a la izquierda, en el medio círculo amarillo, ahorro en el consumo de recursos entre el año 2017 y 2018. Por ejemplo, agua. Se hizo un consumo, ¿no? O se hizo un ahorro del consumo, porque ya estamos con las prácticas del programa de ecoeficiencia a nivel de las instituciones públicas, de 890.147 metros cúbicos, que ha significado un bajón de 20% menos y un poquito más del consumo de agua. Y eso equivale a 4,5 millones de soles. Eso es un ahorro. Y eso significa que se dejó de llenar, para poner un ejemplo comparativo, medio estadio nacional lleno de agua. Eso es interesante. En cuanto a la energía, también tuvimos un bajón de consumo de energía gracias a las medidas de ecoeficiencia a nivel energético de casi el 10%, ahorrándome más de 15 millones de kilowatts hora. Y eso equivale a un ahorro al Estado de más de 9 millones de soles. Y además, algo importante, se dejó de emitir a la atmósfera 10 millones de kilogramos de CO2 al ambiente, o sea, dióxido de carbono, que es el gas de mayor efecto invernadero que ocasiona el calentamiento global de la Tierra. Y en cuanto al papel, se tuvo un ahorro de prácticamente 25%, que equivalió, ¿no? a 1,5 millones casi de kilogramos, y en soles un ahorro de 4.564.971 soles. Y algo muy importante, gracias a estas medidas de ahorro y de cuidado y de no impacto o de impacto menor al ambiente, se tuvo el ahorro de no talar 1.314 árboles al ambiente. Y esto es una medida de sostenibilidad ambiental muy importante que queremos resaltar. En globo, se ahorró en este periodo un total de 18.158 millones y fracción, que es una cifra interesante. Pero esto solo es el ahorro de las instituciones públicas que han estado trabajando con nosotros, el ECOIP, o en todo caso la ecoeficiencia a nivel de las instituciones públicas. Pero ¿qué hubiera pasado? Y esto lo vamos a ver al lado derecho, si con este ahorro en consumo de recursos en esta proyección de un año, lo hubiéramos hecho con las 2.500 instituciones públicas que tiene el país. Así, con el tema del agua, ya no nos hubiéramos ahorrado solo 890.000 metros cúbicos, sino más de 10 billones de metros cúbicos. Y nos hubiéramos ahorrado
ya no solo 4,5 millones de soles, sino más de 54 millones de soles y un poco más. Y además, se hubiera ahorrado el agua equivalente a 5 estadios nacionales llenos de agua. Y con la crisis hídrica que tenemos en el país, sobre todo en la costa desértica, lo repito una vez más, hubiera sido una gran ayuda para mucha gente que tiene dificultades en recibir agua o no la recibe directamente. En cuanto a la energía, pues miren la comparación. Con las instituciones públicas, que no son todavía muchísimas o muchas, en ese año se ahorró 9 millones de soles. En cambio, si todas las 2.500 hubieran entrado a la ecoeficiencia, se hubiera ahorrado más de 111 millones y medio de soles. Y se hubiera evitado emitir 126 millones y medio de kilogramos de CO2 al ambiente. Y en cuanto al papel, se hubiera ahorrado más de 25 millones de kilos, más de 25 toneladas, lo que hubiera sido equivalente a un ahorro en soles de 79 millones, de más 79 millones de soles. Bueno, al final, esto significa que se hubieran ahorrado en talar o no impactar al ambiente con 426.650 árboles menos al no ser talados. Y se hubiera ahorrado al Estado en total, en globo, un ahorro total de 245.420 millones de soles y un poco más. Es bastante dinero, es un menor impacto ambiental muy significativo, así que esperemos que en pocos años más las 2.500 instituciones públicas del país se sumen a estas prácticas sostenibles y ecoeficientes en favor del ambiente y de la calidad de vida de todos nosotros en el país. Vamos entonces a recordar, disculpen, el concepto sencillo y básico de lo que es la ecoeficiencia. Significa producir más con menos recursos y generando menos impactos al ambiente, y esto a su vez significa un ahorro de dinero al Estado peruano en forma significativa. Esta relación es medible en lo económico y en lo ambiental, así que esto tiene una ventaja muy importante. La idea central 4 inmediatamente es: la ecoeficiencia entonces es una estrategia de gestión que busca mejorar el desempeño ambiental y económico de la institución a partir del desarrollo de una cultura interna del uso eficiente de la energía, los recursos naturales e insumos, así como de un adecuado manejo de los residuos sólidos que se producen. Gracias a este buen trabajo ecoeficiente que podamos realizar en nuestra institución, podremos ahorrarle al Estado peruano una cantidad significativa de dinero que bien puede retroalimentar nuestro propio plan de trabajo e implementación de tecnología ecoeficiente en el siguiente periodo, ¿no? Con caños ahorradores, luminarias LED, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también. Y también algo muy importante: podremos minimizar los impactos ambientales al lograr que nuestra huella ambiental disminuya, como lo hemos estado viendo con el ejemplo de la energía y del agua y del papel, y así sumar por un ambiente más saludable en beneficio de la naturaleza, pero también para nuestra propia calidad de vida, como seres humanos que somos. Entonces, recapitulando y ya para finalizar, apreciados amigos y colegas, vamos a poner en pantalla las principales ideas de resumen de lo que hemos querido expresarles, de lo que en esencia es la cultura de ecoeficiencia. Existe actualmente y desde hace buen tiempo una sobreexplotación y un consumo excesivo de recursos naturales que está poniendo en jaque la vida en el planeta. El Estado peruano gasta una cantidad enorme de dinero vinculado al consumo de energía, recursos naturales e insumos, cuya materia prima provienen del ambiente. La huella ambiental y gasto de nuestra institución en el pago de esta energía, de los recursos naturales e insumos de trabajo, están vinculadas a las prácticas que realizamos cada uno de nosotros en nuestro propio centro de trabajo. La ecoeficiencia es una estrategia de gestión que busca mejorar el desempeño ambiental y económico de la institución a partir del desarrollo de una cultura interna para un uso eficiente de la energía, recursos naturales como el agua, o de insumos, de productos procesados como los útiles de escritorio, el papel, etcétera, o el tóner de impresoras y otros, así como de un adecuado manejo de los residuos sólidos que se producen
que permitan un menor impacto ambiental y el ahorro de dinero que bien puede retroalimentar nuestro propio plan de ecoeficiencia como institución pública y dar el ejemplo a la ciudadanía y al sector privado inclusive. El Decreto Supremo número 009-2009, MINAM, Ministerio del Ambiente, expresa las medidas de ecoeficiencia para el sector público y es la norma madre de la ecoeficiencia en el país y es de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público y personas que trabajen para el Estado. En suma, debemos forjar hábitos de sostenibilidad ambiental con prácticas ecoeficientes para beneficio del planeta, de nuestro país y de la humanidad o de la ciudadanía. El inmenso gasto en dinero por prácticas no ecoeficientes que no son sostenibles no se justifican y es fruto de una cultura de sobreconsumo. El cambio de nuestros estilos de vida para que sean amigables con el ambiente y con el país, se espera lo podamos llevar incluso a nuestros propios hogares y no por obligación, sino que lo expresa y lo desarrolla un decreto supremo, sino por convicción, porque ahora tenemos más cultura ambiental.